Saludos cordiales a todos y a cada uno de los que hoy nos acompañan. Somos Gestión Escolar 27, Corporación Educacional. Mi nombre es Carlos Garrido y los voy a acompañar en este análisis de los criterios de evaluación, calificación y promoción de estudiantes de primero básico a cuarto año medio. Este es un documento de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación. Lo primero a revisar es el principio de flexibilidad. Este principio está señalado en la letra I del artículo 3 de la Ley General de Educación. Dispone que el sistema educativo debe permitir la adecuación del proceso a la diversidad de realidades, principio que en este contexto sanitario toma considerable relevancia. Entonces es fundamental que se adopten criterios flexibles sobre el plan de estudios y evaluación que permitan optimizar los procesos académicos, considerando la realidad disímil de los diversos establecimientos educacionales. En razón de lo anterior y en el marco del decreto número 67 sobre evaluación, calificación y promoción, se entregan orientaciones y recomendaciones de evaluación, calificación y promoción del año escolar 2020 para todos los niveles desde primero básico a cuarto medio de la formación humanista, científico, técnico, profesional y artística. Si usted quiere revisar los principales elementos del decreto 67, lo invitamos a buscar uno de nuestros videos, el decreto 67 para profesores en YouTube. Entonces, ahora, sobre los elementos a considerar en la promoción de los estudiantes durante este año 2020. En este contexto excepcional y tal como fue señalado precedentemente, la flexibilidad cobra especial relevancia. De este modo, lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 67-2018, en la promoción de los estudiantes se considerará conjuntamente el logro de los objetivos de aprendizaje de las asignaturas y o módulos del plan de estudio y la asistencia, conceptos que se deben aplicar flexiblemente. Respecto del logro de los objetivos, los estudiantes deberán ser evaluados por el logro de los objetivos de las asignaturas planteadas por el propio establecimiento en su plan de estudio. A continuación se nos presenta una tabla donde se orienta la cantidad de horas semanales trabajadas y las asignaturas que podrían corresponder a esa cantidad de horas, para establecer el plan de estudios del establecimiento. Las asignaturas del plan de estudio que serán contempladas para el cálculo del promedio anual deberán tener al menos una calificación del año. Esta calificación debe expresarse en una escala numérica de 1 a 7 hasta con un decimal, por asignatura o módulo del plan de estudio, siendo la calificación mínima de aprobación el 4. Esta calificación deberá considerar el logro de los objetivos de aprendizaje en las actividades de evaluación formativa y sumativa. El sistema SIGE se modificará otorgando flexibilidad a los establecimientos para cargar las calificaciones solo de las asignaturas o módulos de este plan y dejar sin calificación las que no son parte del plan. Respecto de la asistencia, considerando la situación sanitaria y la forma como se ha desarrollado el presente año escolar y en el contexto de estas orientaciones, es plausible entender por asistencia la participación de los estudiantes en actividades de aprendizaje sincrónicas, Zoom, WhatsApp, Google Classroom, Mail, y asincrónicas, contacto con docentes vía telefónica, trabajos en tiempos variados, etc., no siendo necesario calcular un porcentaje de participación para cumplir el estándar de asistencia que se exige en un año escolar con normalidad. En este contexto, es necesario tener presente que el artículo 11 del citado decreto dispone que los establecimientos educacionales, a través del director y su equipo directivo, deben analizar la situación de aquellos alumnos que no cumplan con los requisitos de promoción antes mencionados o que presenten una calificación de alguna asignatura que ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso siguiente. Sobre los informes a apoderados y a estudiantes. Los apoderados y estudiantes deberán ser informados sobre las decisiones de evaluación, plan de estudios y promoción por escrito. Se recomienda enviar información en forma sistemática sobre el trabajo de los estudiantes. Sobre la certificación de estudios. De acuerdo al artículo 6, decreto 67-2018, los establecimientos certificarán las calificaciones anuales de cada estudiante y cuando proceda, el término de los estudios de educación básica y media. Vamos a revisar las preguntas frecuentes.
¿Qué información debe comunicarse a las familias? Se debe informar a las familias, apoderados y estudiantes las decisiones tomadas y los ajustes realizados al reglamento de evaluación durante el proceso de clases remotas, híbridas y presenciales en torno a la asistencia, definir cómo va a ser evaluado el estudiante, las tablas de equivalencia entre conceptos y calificaciones, las formas de comunicar y periodicidad de los informes, las asignaturas que se calificarán, la promoción del año escolar y la certificación. ¿Cómo puedo evaluar durante el periodo remoto y presencial? Alternativa A. Evaluar formativamente todas las actividades pedagógicas mediante instrumentos como portafolios, rúbricas, texto escolar desde el estudiante, ticket de salida, entrevistas y dar una retroalimentación oportuna. Al término del periodo escolar se transforma el porcentaje de logro o los conceptos o símbolos utilizados en una única calificación numérica, por medio de una tabla de equivalencias, debidamente comunicada a la comunidad escolar. La alternativa B. Evaluar integrando las evaluaciones formativa y sumativa las actividades pedagógicas, es decir, durante el proceso de aprendizaje remoto y o presencial se repite este ciclo en forma continua. Evaluación formativa, retroalimentación, evaluación sumativa. Alternativa C. Evaluar en educación remota solo de manera formativa y al momento de retornar a la educación presencial, integrar la evaluación formativa, retroalimentación y evaluación sumativa. En aspectos técnicos, ¿cómo garantizamos que las evaluaciones sean justas y de calidad? Las evaluaciones que realizan los docentes deberán cumplir al menos 2 criterios que aseguren que sean justas y de calidad. Por una parte, estas deben representar de la forma más precisa posible los aprendizajes esenciales que busca evaluar. Por otra parte, las evidencias que se levanten y que dan soporte a las interpretaciones deben ser suficientes como para sostener de forma consistente esas interpretaciones evaluativas. Esto implica evaluar los aprendizajes de diferentes formas y en distintas oportunidades, permitiendo que las conclusiones que se formulen sobre los aprendizajes de los estudiantes sean robustas y que las decisiones tomadas a partir de las evidencias sean confiables y justas. ¿Cómo se desarrolla una evaluación que es inclusiva y equitativa? Una educación inclusiva diversifica las experiencias de aprendizaje y las formas como se evalúan los objetivos de aprendizaje. En una evaluación inclusiva, los docentes utilizan instrumentos variados, anticipan los criterios de evaluación a sus estudiantes, los involucran en ellos y dedican un tiempo importante a la retroalimentación. La clave del proceso de evaluación es la retroalimentación. Una buena retroalimentación acelera el aprendizaje porque produce motivación y compromiso con el aprendizaje e incentiva el gusto por aprender y mejorar. ¿Cómo realizo un buen proceso de evaluación pedagógica? Un buen proceso de evaluación integra la evaluación formativa, retroalimentación y la evaluación sumativa. El uso de estrategias para visualizar el avance en los aprendizajes de los estudiantes va de la mano con la retroalimentación constante. Es importante que los niños puedan reconocer hasta dónde han llegado y cuánto falta para llegar al objetivo que se plantea la asignatura. Cuando visualizamos el fin del proceso, podemos establecer una evaluación sumativa, una nota. ¿Cómo transformo la evaluación formativa a evaluación sumativa con calificación? Los docentes, para transformar la evaluación formativa a evaluación sumativa, deben buscar evidencia acerca de los logros de los estudiantes en sus aprendizajes a través de variados métodos. Lo que vemos aquí es una tabla que se presenta como ejemplo de transformación de porcentajes de logro a una nota. Si estoy en educación remota evaluando de manera formativa, ¿puedo cambiar a evaluación sumativa? El docente tiene la autonomía de calificar de acuerdo a cómo estime las actividades de aprendizaje de los estudiantes durante la educación remota. La recomendación general ha sido evaluar formativamente e integrar las evaluaciones sumativas cuando se garantice la calidad en los instrumentos, la justicia y oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes. ¿Cuántas asignaturas priorizadas debo calificar para la promoción? Cada establecimiento debe modificar su plan de estudio de acuerdo a su contexto y a la emergencia sanitaria.
Para esto, el Ministerio de Educación puso a disposición el documento Orientaciones para la implementación de la priorización curricular en forma remota y presencial, donde presenta la tabla número 2 sobre el ajuste al plan de estudio según los diversos escenarios que permite el contexto sanitario. Se evaluarán las asignaturas Tecnología, Orientación y Religión. La asignatura de Tecnología puede ser evaluada y calificada integrada a otras asignaturas, o como asignatura independiente si es seleccionada en el plan de estudio de cada establecimiento. La asignatura de Orientación, como la Religión, no se califican ni son parte de la promoción. ¿Qué promedios finales se requieren para el NEM de los estudiantes de cuarto medio? Se considerarán para el NEM el promedio de las calificaciones finales de las asignaturas del plan de estudio implementado por el establecimiento considerando el contexto sanitario. ¿Cómo podría reportar los niveles de logro de un estudiante para mandar un informe a los hogares? Se puede reportar los logros de los estudiantes con conceptos, símbolos y niveles de logro que se puedan transformar a una calificación numérica final. A continuación se presenta un ejemplo, donde se utilizan conceptos para presentar niveles de logro. ¿Qué decisión tomar cuando un estudiante no ha tenido un vínculo permanente con el establecimiento? Es responsabilidad del establecimiento realizar todos los esfuerzos de contacto, visitas, correos electrónicos, llamadas, etc. Levantar información sobre los porcentajes de estudiantes en situación crítica de conectividad. Generar un plan preventivo y establecer un equipo a cargo de estos estudiantes. Debe iniciarse desde la educación remota este plan preventivo. Si a pesar de estos esfuerzos no hay forma de contactarlos o el contacto ha sido inestable, se recomienda activar el comité de evaluación que junto al equipo directivo podrá tomar la decisión de promoción o repitencia. ¿En qué consiste un plan de acompañamiento? Un plan de acompañamiento tiene como objetivo guiar y acompañar a aquellos estudiantes que han tenido dificultades en la educación remota y en la presencial. En particular para aquellos que por decisión del establecimiento pasan a nivel siguiente con dificultades. Este plan actúa en forma preventiva para la repitencia y la deserción. Debe iniciarse desde la educación remota y contemplar acciones sistemáticas, evaluadas y ajustadas a la realidad y necesidad de los estudiantes. El acompañamiento podría contemplar, entre otras, tutorías entre pares, apoyo individual o colectivo de un asistente de la educación, diversificación de actividades de aprendizaje, derivación a apoyo psicosocial externo o interno, planificaciones ajustadas a sus necesidades, trabajo focalizado en su curso o adecuaciones curriculares, entre otros.